Hace unos días se presentó a los académicos que integrarán al Observatorio Ciudadano que desde la agrupación política Hagamos se ha estructurado con el fin de vigilar y evaluar los perfiles postulados a los distintos nombramientos que se harán en la conformación del sistema estatal anticorrupción. El objetivo que este observatorio persigue es el de dar garantía y transparentar que la selección que el Congreso de Jalisco realice dé cumplimiento aún sea autónomo de intereses partidistas, que se cumplan con los tiempos establecidos y se tomen en cuenta los candidatos que cuenten con mejor experiencia y conocimiento. Este observatorio estará vigente desde su anuncio hasta que se cumpla con el último nombramiento requerido para el CEA. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Bienvenido a Visión Académica, que es un programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy estrenamos con una cápsula, arrancamos con la cápsula, ya sabe usted el tema que vamos a tratar. Vamos a ver lo del Observatorio Ciudadano que pretende vigilar todo el proceso del Sistema Estatal Anticorrupción, este proceso que, bueno, es una parte fundamental, importante para la vida política del Estado y que el día de hoy me da muchísimo gusto tener a la famosísima doctora Anel Vázquez. Doctora, muchas gracias por estar en Visión Académica. Ella es académica del CUSEA. Y al doctor Jesús Ibarra, el día de estar aquí con nosotros. Chuy, gracias por acompañarnos. Gracias, Enrique. Contento de estar con la famosa Anel Vázquez. Sí, era famosísima doctora Anel Vázquez. Y el día de hoy, bueno, vamos a hablar de este tema. Ustedes conocen bien estos asuntos. Me parece que el día de hoy tenemos que platicarle a la gente para qué sirve un observatorio, de qué manera puede incidir en las decisiones y más en un esquema como este del Sistema Estatal Anticorrupción. ¿Quién quiere empezar? Pues si quieres yo empiezo. Muchísimas gracias por la invitación, Enrique. Es un placer estar con Jesús y con Enrique aquí y con su auditorio. Bueno, los observatorios en general funcionan para vigilar precisamente un asunto, ya sea derechos humanos, en este caso el asunto del sistema estatal anticorrupción, pero finalmente, digo, los ciudadanos todos tenemos el derecho y la obligación de estar observando todo este tipo de asuntos públicos, pero los observatorios en sí, yo creo que además de vigilar y de observar, deben encargarse de generar instrumentos que permitan que esa observación tenga datos, que sea una observación técnica, pero al mismo tiempo que sea capaz de transformarla en un lenguaje que los ciudadanos puedan entender, que no se quede al nivel, digamos, tan técnico que se quede en la esfera de la academia, sino que vaya más allá, que pueda informar a los ciudadanos, por un lado, de ese asunto, con datos, con especificaciones, con cuestiones de profundidad, y al mismo tiempo generar presión, incidencia en los tomadores de decisiones sobre ese asunto público en especial. Sí, nosotros desde que empezamos a señalar una serie de asuntos, primero con el comité de selección y luego todos los demás procesos, nos dimos cuenta que a la hora de opinar nos acompañó Héctor Raúl Solís, por ejemplo, en una rueda de prensa, ha estado Carla Planter, ha estado Gabriel Alcalá y otros más que nos han acompañado, nos hemos dado cuenta que cuando sacamos el posicionamiento, algunas veces las autoridades reaccionan. Y es más o menos el objetivo. ¿Se cumple esto, Jesús, en los observatorios? Yo creo que los observatorios, como ya lo decía la doctora Anel Vázquez, normalmente focalizan el problema, lo identifican. Pero en particular del que estamos hablando tiene una función directa también en la solución. ¿Por qué? Porque el Observatorio Ciudadano, que específicamente está revisando el proceso de selección de los nombramientos, en Jalisco va a observar no solo la comisión de selección, sino también al Comité de Participación Social y en única ocasión, o el único estado en la República que también va a nombrar con participación ciudadana auditor, fiscal general, fiscal contra la corrupción, especializado contra la corrupción, y magistrados administrativos es Jalisco. Entonces este observatorio cobra mayor relevancia porque estará al tanto de todos esos nombramientos. ¿Y en cuanto a qué va a estar al tanto? Bueno, en cuanto a que la independencia y la imparcialidad sean características y valores necesarios para que los perfiles que lleguen logren cumplir con esa expectativa. Particularmente se especializará en revisar que el mérito y la capacidad sean los elementos necesarios para que se integren estas autoridades. Y como saben ustedes y pues el público,
Los nombramientos del sistema anticorrupción son determinantes porque van a fiscalizar, sancionar y detectar actos de corrupción. ¿Y qué herramientas se pueden utilizar ahí? ¿Qué herramientas? Bueno, primeramente... En el caso por ejemplo, yo pongo un ejemplo, los nombramientos. Pues lo que vamos a ver son sus credenciales, ¿no? Sus antecedentes, una persona que cuide más su nombre que el tema de una chamba, que no ocurra lo del fiscal carnal, ¿no? De alguien que ha venido acompañando su carrera política todo el tiempo, el presidente de la República hoy lo quiera nombrar. Eso, ¿cómo podemos con estas herramientas buscar que no ocurra? Destacaría dos cosas. Primero, el valor de lo público se ha perdido en este país y en Jalisco. El valor de lo público en cuanto a que las personas que tienen los mejores perfiles para esos puestos se desaniman a participar porque dicen, bueno, esto es parte de lo mismo, finalmente le debe uno al padrino político que lo pone, no es serio, y como no es serio está negociado, yo no le entro, que sea otro el auditor, que sea otro el fiscal. Yo no voy a limpiarles el cochinero en un cargo público. Entonces va bajando el nivel y de pronto te encuentras que grandes cargos políticos están con perfiles de muy baja calidad. Entonces lo primero que un observatorio tiene que decir es, hay que subir la vara, el listón debe estar alto. Y lo segundo es exactamente lo que tú decías, que las personas que lleguen como aspirantes tengan un prestigio que defender. Eso también se ha perdido. Sí, se ha perdido. Y doctora, yo no sé ustedes, pero a mí en lo particular me sorprendió la cantidad de personas que se inscribieron para el comité de selección. 51. 51, pero también la calidad. Me parece que en ningún otro proceso, llámese auditor, IT, Instituto Electoral, habíamos tenido como tanta diversidad, ¿no? Y con personajes bien recomendados por cúpulas empresariales, por sociedad civil, por universidades. Me parece que ese es un buen principio. Claro. Yo creo que tiene que ver con dos asuntos. Uno que comentaba el doctor Jesús Ibarra, de la innovación o la importancia de este proceso, por un lado, pero sobre todo por el tema en sí mismo. Es un tema que, sin querer pecar de simplismo, es el origen, la causa y origen de muchos de los problemas en nuestro país. Entonces, yo creo que incluso a la gente, a los ciudadanos les queda claro que el mayor problema y el origen de la inseguridad pública, de la falta de recursos públicos, de delitos, etcétera, precisamente se debe a la impunidad, y la impunidad tiene que ver directamente con la corrupción. Entonces, yo creo que estos ciudadanos que se están inscribiendo quieren precisamente poder hacer una diferencia, ¿no?, en este asunto del combate contra la corrupción, y en ese sentido la incidencia va a ser potencialmente grande si de verdad se cumple con lo que se espera, porque, digamos, muchos de los problemas importantes del país se van a resolver, ¿no? o van a estar en mejores condiciones para resolverse, ¿no? Sí, cuando el tema del auditor, que está vacante prácticamente ahorita, decíamos, ¿por qué no se inscribe un Augusto Chacón? ¿Por qué no se inscribe Jaime Figueroa? ¿Por qué no busca estar otros personajes, ¿no?, de la vida académica, política incluso, pero con personas que tuvieran gente que le recomendara, ¿no? Yo decía que lo hiciéramos al revés, que nos pusiéramos de acuerdo y dijéramos un perfil que resuelva ese tipo de problemas y vamos por él, ¿no? O sea, vamos a convencerlo de que va a quedar. Porque luego le ponen exámenes de, dime qué dice el artículo 237 de la ley de transparencia, y bueno, pues no se trata de que quien la encabece sea el más técnico, o sea, me refiero a que tenga memorizados los artículos, sino se trata de una persona que conozca cuál es la correcta aplicación de una ley y que pueda tener un criterio para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas o hacer elecciones, dependiendo del cargo que se intente. En este caso, a mí me parece que el perfil que se debe buscar, nosotros lo pusimos como hashtag, ¿no? Sin cuotas ni cuates. ¿Cómo hacerlo para eso? Y yo creo que tú hayas dado en el clavo. Si recordamos la última vez que en Jalisco hubo una convocatoria donde participaran esos perfiles, fue por allá en los años 90, cuando venía también fuerte una reforma electoral. Con Goldenberg, ¿no? Sí, sí. Poco antes de Goldenberg y también poco después, sí, había un prestigio muy fuerte en el tema electoral. El tema electoral era la llave para la democracia y la sociedad estaba volcada en ello. Me parece que cuando empieza el declive, quitándole valor
público a las elecciones como llave para la democracia fue cuando las burocracias electorales, especialistas en los artículos, empiezan a ocupar los cargos directivos y de consejo que tendrían que estar con los ciudadanos que tuvieran más bien lo que Victoria Camps llama virtudes públicas. Tú mencionaste algunas: honestidad, capacidad, criterio, tolerancia, etcétera. Una de las cosas que hay que recuperar y buscar que ello ocurra en el sistema anticorrupción es esa: no dejarnos llevar por la parte estrictamente técnica, que además nuestro sistema es el más complejo del mundo para variar, sí, y empezar no tanto por hablar de contra la corrupción, sino por hablar de qué le dota de valor público, qué le dota de virtudes a un diputado, qué le dota de valor público, de virtudes a un magistrado, a un gobernador, qué esperamos que haga en términos de interés común y de nuestra vida y práctica en lo público, de un rector, de un comunicador, de un representante sindical, por ejemplo. Cuando empecemos a hablar no en términos de que son corruptos y cómo atraparlos, sino qué dota de valor que un servidor público sea tal o cual cargo, empezaremos a subir ese nivel, ese listón, para que empiece a cambiar esta cultura contra la corrupción. Pero no es que tengamos un ADN distinto nosotros a los nórdicos, ¿no? A Finlandia, a Noruega, a Holanda. Digo, no es que haya una diferencia en el ADN, sino que yo creo que ellos encontraron las herramientas para que si alguien participaba de corrupción fuera castigado, estigmatizado y prácticamente una persona que se le acababa su carrera, ¿no? Se le acababa prácticamente su carrera. Y eso, incluso yo creo que empezó a ocurrir ahora en la Secretaría de Movilidad, ahora con los celulares, cada vez menos agentes de movilidad, se ven casos, ¿no? O se escuchan casos de haber... Las islas de legalidad suponen eso, un pequeño espacio donde predomina la legalidad. Y hay ejemplos aquí, sí, el Torito es uno de ellos. Sí. Y esa parte yo creo que la tenemos que rescatar. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos seguimos platicando de qué tendría que estar haciendo, qué tiene que hacer el observatorio, pero también qué debe estar haciendo el Congreso para garantizar ese sistema que requiere Jalisco. Vamos a una pausa y regresamos. Regresamos a Visión Académica. Este es un programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Recuerde seguirnos en redes sociales en @académicavisión, en Twitter o en mi cuenta personal @enriquev01. Y el día de hoy estamos hablando del Observatorio para el Sistema Estatal Anticorrupción y nos acompaña la doctora Anel Vázquez y el doctor Jesús Ibarra. Los dos especialistas en esos temas, y bueno, ya se han dado cuenta de los grandes comentarios que estamos haciendo en este programa. Y hoy, que estábamos platicando ahorita en la pausa, la doctora se quedó con una propuesta. Sí, una preocupación. Cuando hablabas de que si tenemos un ADN diferente al de los suecos o los holandeses, me quedé pensando en el debate que se ha dado desde los clásicos entre a qué hay que apostarle, si al gobierno de los hombres o al gobierno de las leyes, y ha habido ejemplos diferentes para cada uno de estas soluciones. Y bueno, tenemos el caso de Estados Unidos, que le apostó al gobierno de las leyes, y entonces siempre creyó que los seres humanos tenían en sí misma una pizca de maldad, digamos, y que el poder corrompe, y entonces no podías depender totalmente del hombre, ¿no? Del ser humano, sino de una institución que permitiera que si se equivoca pague las consecuencias, y entonces que no lo haga. A diferencia de Francia, por ejemplo, que le apostaron a la virtud pública, y la virtud pública llevó al exceso de la guillotina. Entonces yo creo que es un debate que se sigue dando en México, y por eso de pronto le apostamos a los hombres, ¿no? A la virtud, y como en el supuesto, o más bien en la realidad que hemos visto, que no hay muchos hombres y mujeres que públicamente sean virtuosos, o los que son virtuosos no aparecen públicamente por los costos individuales que eso genera, pareciera entonces que tendríamos que buscarlos no sé dónde, si en Marte o ¿no? Yo creo que tendríamos que apostarle a las leyes, aunque también las leyes son hechas, ¿no? por
por los hombres, pero no es por uno, no es por un grupo, sino a través del debate y la discusión, y siempre se cree que el debate y la discusión, ese proceso podría generar mejores leyes y mejores, ¿no? Pero en sí mismo es eso, el procedimiento, no son los mejores hombres. Entonces yo creo que tendremos que tener cuidado de no hacer la apuesta exagerada de todo este sistema estatal de anticorrupción en que tendría que estar los mejores hombres, ¿no? Y con eso daría resultado, ¿no? Porque ¿cuáles son esos? ¿Cuáles son los mejores hombres o las mejores mujeres? Coincido contigo totalmente de que deberíamos de buscar hombres y mujeres de leyes que entiendan el respeto a la ley y no entendiendo cuál es el resquicio o la oportunidad para no cumplir la ley. Eso nos ha pasado y creo que eso es lo que ha debilitado las instituciones. No, y además, siguiendo con lo que dicen ustedes, vinculándolo al tema de combate a la corrupción, la economía conductual tiene unos estudios muy interesantes sobre por qué somos corruptos y básicamente manejan 3 ejes. Uno es porque todos lo hacen. Entonces, cierta práctica que es recurrente, como por ejemplo, a propósito de que ya inició el proceso electoral, fondear mi campaña con ciertos mecenas que después voy a regresar el favor en contratos, obra pública o en la nómina, se ha vuelto común en las candidaturas, que además dice el candidato, caray, es que todos lo hacen, si yo no lo hago voy a perder. Y mi partido pues no me está dando el tope mínimo de campaña, que tendría que haberlo, solamente hay un máximo, ¿y qué voy a hacer? Pues nada, pasó la charola para que haya un financiamiento paralelo, porque todos lo hacen así. Entonces, el sistema anticorrupción debe evitar institucionalmente que esa práctica ocurra. 2, la economía conductual también dice, pues no solo porque todos lo hacen, también somos corruptos porque de pronto se justifica éticamente ser corruptos, el fraude patriótico. Me robo la elección porque solo yo soy el que va a poder llevar esto adelante. Sí. Error. Si dejo que ellos, entonces voy y hago trampas y lo que sea necesario, pues todo sea por un fin superior. Y finalmente también la ética conductual maneja el tema de somos corruptos porque no sería racional no serlo. Si el mundo me la debe, si el mundo me ha hecho tantas, ahora va la mía. Y como ahora va la mía, hay un halo de justicia en ser corruptos. Estas 3 razones son las que el sistema debe subir el costo. O sea, cuidado con que todos lo hacen. Ya no hay impunidad. Si te detectamos, te sancionamos. Cuidado con que tus pretensiones de justicia prevalezcan sobre el seguimiento de la ley. Si eso ocurre, vas a la cárcel porque hay una sanción por cometer un fraude en la elección. Tienes que reparar el daño. Y hay que reparar el daño. Cuidado también con hacer cálculos de racionalidad porque ahora va la mía. Tampoco. ¿Qué pasa? Pues que en tanto el sistema como los suecos vayan subiendo el costo de ello, ya no tan fácil es, todos lo hacen. Bueno, el que lo hace, le caen. Bueno, el que se pasa de la raya queriendo sacar una ventaja indebida, también le van a caer. Si el sistema no manda esa señal, las virtudes públicas en el sentido no de personas subjetivas entregadas, sino virtudes públicas de que el sistema te incentiva a comportarte así, pues el sistema no va a ser más que un elefante blanco más. Y el observatorio precisamente sirve para que este proceso se dé dentro de esta Fiscalía Especializada contra la Corrupción. ¿Cuál es el problema? Yo lo comenté en alguna ocasión. No debería existir una Fiscalía Anticorrupción si la Fiscalía General y todos los procesos judiciales de castigo, de persecución, de rendición de cuentas o una auditoría superior eficaz, tal vez no se requeriría el asunto. Sin embargo, hay muchos países que han recurrido a la Fiscalía Especializada como buscar un personaje que sí rompa con estos esquemas, ¿no? Como que eso está pasando, ¿no? Como que por eso se hace. Sí. Aunque tienes toda la razón, yo también coincidiría que si todas las autoridades y las leyes se aplicaran, no se requeriría desde lo más mínimo, porque los actos de corrupción se dan desde los funcionarios públicos, desde la policía municipal, desde el agente de vialidad, ¿no? No se necesita un gran gurú anticorrupción, ¿no? Si cada una de las autoridades cumpliera con su trabajo, ¿no? Que en eso hay que decir que lo que más nos cuesta la corrupción está en obra pública y contratos de gobierno.
y para ello es necesario rastrear las operaciones económicas a través de lo que se llama la unidad de fiscalización. Ha sido la única manera de, por llamarlo así, agarrar a los peces gordos, donde está la corrupción de alto impacto, como cuál, pues como el caso Nos español con Iñaki Undargarín, cuñado del rey, como el caso de Ollanta Humala en Perú, que hoy está detenido, obviamente como el caso del expresidente Lula en Brasil, condenado a 9 años, y Otto Pérez en Guatemala, o Fujimori en Perú. ¿Qué pasa con ellos? Pues que a través de contratos o a través de adquisiciones de gobierno lograban tener una red de tráfico de recursos vía tráfico de influencias o lavado de dinero. Entonces, para lavado de dinero, tráfico de influencias o desarrollo urbanístico y ordenación territorial, sí es necesario, más que el fiscal, tener peritos especializados en control patrimonial y en inteligencia financiera para ir viendo cómo va recorriendo la huella del dinero. Pero todo tiene un principio, ¿no? Digo, ver los casos de Obredech. Sí, Obredech. Obredech. Ese asunto, sacan al exdirector de Pemex, pero ya hoy sale que hay 2 funcionarios del periodo Calderón. O sea, la van empatando, ¿no? O sea, uno del PRI, salen 2 del PAN y, no tiene y colores ahí se la llevan, ¿no? Eso no debe tener colores. Sin embargo, creo que algo muy importante que se debe cuidar en este proceso que vemos necesario, tendría que ser qué va a pasar con el proceso del principio al final, ¿no? Yo creo que arrancamos bien. Se arranca bien este proceso del comité de selección. A mí me parece que es aceptable. Creo que no debería estar integrado el ITESO, me parece a mí en lo particular, que el ITESO debe estar integrado. Y sociedad civil, que tampoco está integrada de la mejor manera. Hay sector empresarial, sí, pero no hay una sola voz que represente directamente a sociedad civil. Esas 2 partes creo que me parece que hacen falta, pero los perfiles me parecen en su mayoría muy adecuados. Ahora sigue el Comité de Participación Social. Y ahí es donde está el primer filtro para quién será el fiscal anticorrupción. ¿Cuáles serían las recomendaciones o la estrategia para que este proceso sea exitoso desde su punto de vista? Yo creo primero que se haga público cada una de las decisiones, votaciones, perfiles, es decir, todo el proceso tendría que ser público y accesible. De género, que eso no se da en También la paridad de género. Eso no se dio en el comité de selección, ¿verdad? Claro. 3-6, ¿no? Fueron sí. 3 mujeres y 6 hombres. Sí, ahí falta. 3, ¿no? 3 mujeres y 6 hombres. Marisa, Isabel y Mara. Sí, yo creo que tendría que empezar por ahí. Y además yo creo que a nivel nacional le salió muy bien, no hay que descubrir el hilo negro. El comité de selección, la comisión de selección que participó a nivel nacional, que por cierto un jalisciense de élite, eso fue integrante o participó, participó una jalisciense, Cintia Cantero, en la comisión de selección y a su vez eligió a Alfonso Hernández como parte del Comité de Participación Ciudadana. Bueno, estos 2 jaliscienses destacados ya pasaron por ahí. En la Comisión de Selección Nacional funcionó bien. Una fue la transparencia, se videograbaron directamente las entrevistas, se puso en la página de la Comisión de Selección todos los currículums y, bien importante, se estableció lo que llaman el baremo para valorar a cada quien. Ahora en la Comisión de Selección los diputados no supieron decir por qué quedó mejor un candidato respecto de otro. Eso lo dijimos de la rueda de prensa. Era muy importante que se dijera por qué sí y por qué no los demás. Y el comunicado del observatorio que ustedes mandaron también quedó... Que abonan precisamente a la máxima publicidad y eso de la votación por cédula secreta viola el principio de máxima publicidad. Pero bueno, la comisión de selección que nosotros planteamos, que se dijo, tanto en la rueda de prensa como en el comunicado. Bueno, pues los diputados en la elección de este comité de selección no tuvieron el baremo para decir tantos puntos para currículum, tantos puntos para entrevista, tantos puntos para el otro. Si no había ese ejercicio de cuál es el criterio de corrección, entonces tú no podías decir si el rector de la UTEG resultó mejor que el rector de ITESO o de UNIVA. Mejor currículum, o le fue mejor en la entrevista o lo que sea. Y que eso tenemos que estar buscando. Desafortunadamente, el tiempo es muy cortito en este programa. Te pediría, doctora, un cierre de 30 segundos.
Bueno, yo me congratulo de participar en el observatorio y me parece que va a ser un instrumento fundamental y espero también eficaz para que este tipo de decisiones que se van a tomar en el Estado sean las mejores decisiones que se puedan tomar. Muchas gracias por estar aquí, doctora. Doctor. Yo solo diría que los observatorios, y más este, es la luz a los vampiros. Si ponemos el observatorio y la luz ahí, los vampiros van a desaparecer y nos va a ir mejor. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias, y a usted que nos ve en Visión Académica, lo vemos en la próxima Visión Académica. Yo soy Enrique Velázquez, un placer saludarlo.